Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bar Baktas y Yağmur Yüksel sorprenden a todos con una inesperada reconciliación. Esta vez te voy a proteger, Yağmur escribió Bar en una emotiva publicación en su cuenta de redes sociales. ¿Qué sucedió entre estas dos figuras tan queridas por el público? La historia es más intensa de lo que imaginan y promete dar mucho de qué hablar. Hace solo unos meses, la relación entre Bar Baktas, el carismático actor que ha conquistado los corazones de miles, y Yağmur Yüksel, una figura igualmente querida en el mundo del espectáculo, parecía haber llegado a su fin. Las razones de su ruptura nunca fueron del todo claras, pero los seguidores más atentos notaron una distancia evidente entre ambos. Sin embargo, una reciente publicación en redes sociales ha encendido nuevamente la chispa del amor y también la curiosidad de todos sus fans. En una imagen que rápidamente se hizo viral, Bar Baktas aparece abrazando a Yağmur Yüksel con una mirada serena y decidida. Lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañaba la imagen: esta vez te voy a proteger, Yağmur. Las palabras, tan sencillas como profundas, desataron una oleada de comentarios y reacciones en las redes. Según fuentes cercanas a la pareja, después de varios encuentros privados y conversaciones sinceras, ambos decidieron darse una segunda oportunidad. Nos dimos cuenta de que, a pesar de todo, todavía hay un sentimiento muy fuerte entre nosotros, habría confesado Yağmur a una amiga cercana, quien prefirió mantenerse en el anonimato. Bar, por su parte, no ha escatimado en demostrar públicamente su renovado compromiso con Yağmur. En una reciente entrevista, declaró con firmeza: no pienso dejarla sola nunca más. Ya cometí errores en el pasado, pero esta vez voy a estar a su lado, pase lo que pase. Su tono era serio, pero también se notaba una ternura que no pasó desapercibida por los periodistas presentes. Los seguidores de ambos no tardaron en mostrar su apoyo. Comentarios como: qué alegría verlos juntos de nuevo, el amor verdadero siempre encuentra su camino y Bar y Yağmur son el ejemplo de que el perdón es posible inundaron las redes sociales. Pero, ¿qué llevó realmente a esta reconciliación? Algunos rumores apuntan a un viaje que ambos hicieron en secreto a la costa del mar Egeo, donde habrían pasado unos días alejados de los medios. En ese entorno íntimo y tranquilo, se habrían dado el tiempo necesario para hablar, sanar heridas y recordar los momentos que los unieron en un principio. Yağmur, que durante el tiempo de separación se había mostrado reservada y enfocada en su carrera, ha empezado a compartir en sus redes sociales pequeños detalles que indican su renovada felicidad. En una de sus últimas publicaciones, se la puede ver sonriendo frente a un atardecer, acompañada del texto: a veces, el corazón sabe lo que la razón no entiende. La fotografía de ese atardecer fue compartida por miles, y no faltaron quienes buscaron coincidencias en el paisaje con otros posts de Bar. Al parecer, ambos estuvieron en el mismo lugar al mismo tiempo, pero sin mostrarlo de forma explícita. Esa sutileza encendió aún más las especulaciones, y muchos interpretaron esto como una forma discreta pero significativa de contar su reconciliación. A medida que pasaban los días, la pareja comenzó a mostrarse más abierta. En un evento benéfico celebrado en Estambul, Bar y Yağmur llegaron juntos, tomados de la mano, despertando los aplausos y las cámaras de los presentes. Fue la primera aparición pública desde su reencuentro, y aunque no ofrecieron declaraciones a la prensa, sus sonrisas hablaban por sí solas. Era evidente que algo había cambiado, la química entre ellos era más fuerte que nunca. Un detalle que no pasó desapercibido fue el colgante que llevaba Yağmur esa noche, un pequeño dije en forma de estrella que, según algunos seguidores, Bar le había regalado en los primeros días de su noviazgo. Ese pequeño gesto simbolizó para muchos un regreso no solo a la relación, sino también a los orígenes del amor que los unió. Desde entonces, las redes sociales han estado llenas de momentos compartidos por ambos. No se trata de fotos posadas o cuidadosamente producidas, sino de instantes cotidianos: una taza de café en una terraza, una caminata por el parque, o una tarde en casa viendo películas. Esa naturalidad ha sido uno de los aspectos más celebrados por sus seguidores, quienes valoran la autenticidad de la pareja. En una historia reciente de Instagram, Bar compartió un video corto donde se le ve cocinando mientras Yağmur lo graba entre risas. El texto que acompañaba el clip decía simplemente: pequeñas cosas, gran felicidad. Ese mensaje resonó profundamente en sus fans, quienes lo interpretaron como una declaración del nuevo capítulo que están escribiendo juntos.
Por su parte, Yamur ha empezado a hablar más abiertamente en entrevistas sobre lo que ha significado este proceso para ella. A veces uno tiene que perder algo valioso para comprender cuánto lo necesita en su vida, comentó en una reciente aparición en televisión. No fue fácil. Tuvimos que aprender a escucharnos, a respetar nuestras diferencias y sobre todo, a sanar. El proceso de sanación no fue instantáneo. Fuentes cercanas afirman que ambos acudieron a terapia de pareja durante varias semanas antes de decidir hacer pública su reconciliación. Queríamos estar seguros de que esta vez lo haríamos bien, habría dicho Bar a su círculo íntimo. No queríamos volver a repetir los mismos errores. La madurez con la que ambos han manejado esta segunda oportunidad ha sido reconocida incluso por otros colegas del medio artístico. Algunos han comentado que ver a Bar y Yamur tan unidos ha inspirado a otras parejas a trabajar en sus propias relaciones. No se trata solo de amor romántico, dicen, sino también de compromiso, empatía y crecimiento mutuo. Uno de los momentos más comentados de esta nueva etapa ocurrió durante un programa en vivo, donde el presentador preguntó a Yamur si confiaba plenamente en Bar ahora. Ella, sin dudarlo, respondió, sí. Porque esta vez no son solo palabras, son hechos. Y los hechos hablan más fuerte que cualquier promesa. El público estalló en aplausos. Y es que, más allá del espectáculo y la fama, la historia de Bar y Yamur toca una fibra sensible en quienes creen en las segundas oportunidades. Su historia muestra que el amor verdadero no es perfecto, pero sí capaz de evolucionar. Donde antes hubo orgullo, ahora hay humildad, donde hubo distancia, ahora hay cercanía sincera. Sus planes a futuro incluyen colaborar en un proyecto cinematográfico que los tendrá por primera vez como protagonistas en la pantalla grande. Aunque no han revelado muchos detalles, se sabe que será una historia inspirada en su propio proceso de reconciliación, lo que ha despertado una gran expectativa entre sus seguidores. Bar, quien también ha retomado su faceta de escritor, prepara un libro que recopila reflexiones personales sobre el amor, el perdón y el crecimiento emocional. Escribir ha sido terapéutico para mí, confesó en una entrevista. Espero que mi experiencia pueda ayudar a otros a creer que siempre se puede empezar de nuevo. Mientras tanto, Yamur continúa brillando en el teatro, y su última obra ha sido aclamada por la crítica. Aunque siempre ha sido reservada con su vida privada, ahora se muestra más abierta y luminosa. Estoy en paz conmigo misma. Y eso se refleja en todo lo que hago, afirmó recientemente. La historia de Bar Baktas y Yamur Yüksel aún está en proceso de escribirse. Pero lo que está claro es que han vuelto no solo como pareja, sino como un equipo que ha aprendido a valorar lo que realmente importa. En un mundo donde las relaciones a menudo se descartan a la primera dificultad, ellos han optado por construir, reconstruir y seguir adelante. ¿Será esta vez la definitiva? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, el mensaje que dejan es claro: el amor, cuando es sincero, siempre encuentra la forma de volver. Y cuando dos personas deciden amarse desde la verdad, los milagros suceden. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y contarnos qué piensan de esta reconciliación. ¿Creen que esta vez será para siempre? Los leo en los comentarios.